Muy bien, seguimos adelante. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Y vamos a seguir adelante con la santa palabra de Dios. Esta sí es la palabra de Dios. ¿Ok? Esta sí es la palabra de Dios. La Santa Biblia. Entonces, hay que seguir estudiándola, hay que seguir pidiéndole a Dios siempre, siempre, siempre que nos siga bendiciendo espiritualmente, materialmente, físicamente y monetariamente, que nos siga bendiciendo. Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo 13, voy a dar una pasadita de voladita. Aquí dice Dios en este verso, déjenme buscarlo. Miren, en el 45, verso 45 del capítulo 13 de los Hechos, dice la palabra de Dios que esta gente estaba blasfemando contra Dios. Y hoy en día, en 2017, que todavía estamos en el 2017, que ya se va a acabar, hay gente religiosa. Esta es pura gente religiosa. Aquí no está hablando de los que andan allá haciendo maldad y media. Gente religiosa. Acuérdense, los problemas que Dios ha tenido todo el tiempo es con gente religiosa. La iglesia de Cristo, todos fueron muertos por gente religiosa. Y hoy en día, en 2017, tenemos gente religiosa que también quiere matar la iglesia de Cristo. ¿Sí? Es cierto. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 46, las últimas palabras dice así. Esto lo dice Dios a través del hermano Pablo y Bernabé. Dice así, Dice, la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a ustedes, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna. ¿Te fijas? Hay gente que no son dignos de que un predicador, un miembro de la iglesia de Cristo, como aquí el hermano Pablo y Bernabé, ellos están hablando de las cosas de Dios. Y Dios le dice a Pablo, diles a esta gente, ¿sí? Dios usó los labios de Pablo o de Bernabé, como tú le quieras decir. Aquí están los dos, enseñándole a la gente. Y Dios dice, ustedes no son dignos, porque no tienen el deseo de servirme a mí. A los judíos, a los hebreos. Pero estos son hebreos rebeldes. Fíjate, un hebreo cristiano, miembro de la iglesia de Cristo, que es Pablo y Bernabé, diciéndole a otros hebreos, como cuando yo le digo a un mexicano, tú no tienes deseo de servirle a Dios. Tú tienes deseo de servirle a tu religión, de donde tú eres. Pero eso no es de Dios. Y es lo mismo. Estos son hebreos que odiaban a Dios. Y hay mexicanos hoy en día que odian lo de Dios por defender su religión. ¿De dónde son ellos? Entonces, dice la palabra de Dios así. Es muy importante que tú leas este verso para que mires tú dónde estás. ¿Estás tú digno de la vida eterna o no eres digno de la vida eterna? Voy a leerlo otra vez, nomás las últimas palabras. Dice, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios a ustedes, a los judíos. Dice, mas puesto que desprecias, desecháis, odias, no quieres nada con la palabra de Dios, dice Dios mismo aquí, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y es lo mismo que yo le digo a esta gente, ¿sí? A todos los religiosos, cuando niegan la doctrina del Señor. No son dignos de la vida eterna, son dignos de ir al infierno si no se arrepienten. Eso lo dice Dios. ¿Qué es lo opposite? ¿Qué es lo contrario a que Dios te dé la vida eterna? ¿Qué es?
Dime tú, ¿qué quieres que yo diga? Lo contrario. Que te va a llenar de bendiciones. Cuando tú lo desprecias, lo odias, su doctrina. Que cuando tú oyes nomás algo de Dios, odias a Dios, Padre. Odias a Dios, Hijo. Odias a Dios, Espíritu Santo. Odias la Biblia. Por eso no la lees, por eso no la abres para estudiarla. Es parte de la mente de Dios, vamos a decir, si me permites decir eso, salió de la boca de Dios. ¿Por qué tú la odias? Eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Qué les ha hecho Dios a todos ustedes, los religiosos y creyentes? ¿Qué te ha hecho mi Dios, mi Padre Dios, para que tú lo odies tanto y empieces a quitarle cosas que Él ordenó, mandamientos que Él mandó? Contéstame, dime, ¿qué te ha hecho Dios a ti? Malo. ¿Por qué lo odias? ¿Por qué tú dices que crees en Dios en tu corazón, pero no lees la Biblia? Haces cosas que Dios te dice que no hagas. Y por eso Dios escogió aquí a Pablo y a Bernabé para que fueran a enseñar su palabra, su doctrina, su enseñanza, la fe en su Hijo Jesucristo. Y que glorifiquemos tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo a través de las Escrituras, en espíritu y en verdad. ¿Por qué tú te enojas? Como esta gente. Esta gente le entró celos. Pero no celos de Dios. Celos diabólicos. Y hay gente en 2017 hoy en día que les entra este mismo espíritu. ¿Por qué tú odias a alguien que te está diciendo de Dios? Dime, ¿por qué? En cambio, alguien te dice una mentira y vas y lo apapachas, lo abrazas y le dices que es el mejor maestro y le dices que yo te voy a mantener y te voy a dar las limonas y ofrendas y sigue echándome mentiras. ¿Por qué? Todas las religiones hacen eso. Todos los sacerdotes son mentirosos. Los cardenales son mentirosos. ¿Sí? Los obispos, incluyendo al Papa, son mentirosos. Todos los pastores de cualquier religión, menos la de Cristo, son mentirosos. ¿Por qué los mantienes? Te están echando mentiras. ¿Por qué tú no abrazas lo de Dios? ¿Por qué tú no tienes esa fe en Dios? Está en tus manos la salvación. Ahí en el celular tuyo, en tu casa, en tu carro, en tu troca, ahí está una Biblia. Es la palabra de Dios, si la crees que es la palabra de Dios. ¿Por qué no estudias la Biblia? ¿Por qué tú odias tanto la Biblia que ni siquiera la abres? A ver, ¿quién de ustedes? Yo no creo en Navidad, en Christmas, en todo. Les digo, para que no me van a escribir que esto y este otro. Pero lo voy a usar para que es un día que se regalan muchos regalos. ¿Quién de ustedes escríbanme y díganme, TC o Tino, yo regalé una Biblia a mi papá o a mi mamá o a mi hermano o a mi cuñada o whatever? ¿Verdad que no hay? Hay de todo. Hay hasta la lotería, el bingo ese que ya. Pero Biblia no hay. Nadie regala una Biblia. ¿Por qué? Vamos a ver. Quizás digas tú, bueno, todos la tienen en el cell phone. Sí, cierto, todo. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que todos tienen una Biblia o varias Biblias, varias versiones en el cell phone. Gloria a Dios, ¿sabes por qué? Por la tecnología que
que puso la Biblia ahí. Qué bueno, gloria a Dios, porque no va a haber no hay excusa. ¿Ves? Antes, cuando estábamos allá en las cuevas, en el monte, en la Edad Media, allá cuando andábamos como los caníbales, los que estaban en la cueva, los caníbales, se me olvidó, es que ya dejé la cueva. No teníamos ni luz, era pura lámpara de diésel, de petróleo. Quizá tengan una excusa esa gente viejita de ese tiempo, como mis tatarabuelos, mis bisabuelos, ¿verdad? Porque pues estaban más ignorantes que nosotros, ¿sí? No había Biblia como hoy en día. Y quizás Dios les perdone y los deje entrar a su palacio, a su casa. Y gloria a Dios por ello. Pero ahora los que tenemos un poquitito más de... que no estamos tan dormidos como antes. Ustedes saben como lo que estoy hablando. De allá vinimos casi nosotros, de nuestra gente. Muy buena gente, todos, hombres y mujeres. Muy lindas personas todos. Pero no sabíamos nada de la Biblia. Yo tengo 68 años y yo me cuento. ¿Ves? Entonces, quizás Dios, a mis tatarabuelos, mis bisabuelos, les perdonó Dios porque, pues como dice la Biblia, Él perdona la ignorancia. Pero hoy en día ya no hay ignorancia. Ya los bebitos chiquititos andan en friega. Yo estaba viendo el otro día una bebita que iba con un bug así, como que va shopping. Y andaba compre. Estamos más vivitos. No estamos tan tapaditos como antes. Es lo que yo quiero decir. Y por eso no hay excusa. Porque todos tienen Biblia en el cell phone. Y hay muchas Biblias por donde quiera que vayas. Así que no va a haber excuse. Y gloria a Dios por ello. Entonces, vamos a seguir adelante. Aquí dice que... me gusta esa palabra que Dios dice. Que no eres dignos de la vida eterna. Tú decides. ¿Tú te haces digno ante los ojos de Dios? O no eres digno ante los ojos de Dios. Pero es algo muy bonito la palabra de Dios. Entonces, miramos que ya ellos se fueron. Se fueron. Dice el capítulo 14 en adelante. Vamos a ver qué Dios nos da. Vamos a leer nomás 7 versos aquí porque hasta ahí llega, se divide la otra escritura. Dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Recuerde, estamos estudiando el libro de los Hechos, el principio de la iglesia de Cristo en Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. Guiados por el Espíritu Santo, a Pedro y a todos los apóstoles. Y a cada miembro que viene a meterse, a entrar al reino de la iglesia de Cristo Jesús, que fueron cerca de 3,000 personas. Ahí empezó la iglesia. Cerca de 3,000 personas en el día del Pentecostés. Esos son los primeros miembros de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Y la razón que yo estoy estudiando este libro, el principio de la iglesia de Cristo, los primerititos cristianos, y estoy buscando dónde empezó la religión católica apostólica romana, porque ellos reclaman que ellos son los meros, pero de doctrina están muy lejos. Y de la ciudad donde empezaron ellos también están muy lejos, porque la iglesia de Cristo, del hijo que parió María, yo hago hincapié mucho de eso, porque yo tengo que decir que estoy hablando del hijo de Dios, el que parió María. ¿Por qué? Porque hay muchos Jesuses. La Biblia lo dice. Yo no estoy hablando de esos Jesuses. Esa es la diferencia. Las religiones falsas tienen a ese Jesús y tienen a esa María, la que no parió. Por eso yo estoy haciendo hincapié, porque la Biblia apoya lo que yo estoy diciendo, y lo que ellos dicen no es cierto, es falso. Esa enseñanza de la romana católica es tan falsa como un billete de $3.
Y las religiones de los protestantes, ese es un billete de $4, que también es falso. ¿Sí? Todas las religiones protestantes, incluyendo la romana, es protestante también. Menos la del Hijo de Dios. Menos la del Hijo de Dios, Jesús, el que fue anunciado por el ángel Gabriel a la Virgen María, la judía. Menos esa. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Se puede probar todo lo que Cristo dijo, el Espíritu Santo dijo a través de la Iglesia de Cristo. Todas las religiones de todos los protestantes, empezando con la romana, la ortodoxa, todas, son falsas. Predican a otro Jesús. Sí. Tienes que leer la Biblia para poder decir cuál es el verdadero Jesús. Exactamente. Si tú me pruebas lo que tú dices en la Biblia, tú eres miembro de la Iglesia de Cristo. Si tú no me puedes probar nada de lo que tú practicas, enseñas, crees, tu fe, tu doctrina, tu enseñanza y de todo lo que tú digas, como los bautistas tienen un presidente, bueno, enséñame cuál de los apóstoles fue el primer presidente y quién murió por ti, Bautista. ¿Quién fue el que murió por ti en la cruz? Juan el Bautista, porque eres bautista. Esta gente está peor que los romanos católicos, y te voy a decir por qué. No creen en el bautismo y se llaman bautistas. Hazme el favor. ¿Por qué? Porque así se los dijo el presidente de ellos, y el vicepresidente, la organización. ¿Y quién más les dijo? Pues el papá de ellos. ¿Y quién es el papá de ellos? Pues el diablo. Pues ¿qué más puede ser? Dios no es. Yo sé que me van a escribir y me van a llamar y me van a decir muchas cosas, por eso lo estoy haciendo. Sí. Ellos quieren que yo diga que están bien. La romana católica es la mejor iglesia. Y la bautista es mejor que la romana. Ellos quieren que yo diga eso. ¡Basura! Como dijo Celia Cruz. ¡Basura! Pero ella dijo azúcar. ¿Ok? No. Con Tino no hay eso. Tino les va a decir, basura son todos los religiosos, todas las religiones. Tienes que estar en la iglesia de mi Dios, Cristo Jesús. Si no te gusta, pues ve, cómete un piloncillo. Muy bien, sigamos adelante, gloria a Dios. Qué gozo estoy teniendo yo esta mañana. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. And let me say this to you, brothers. Jesus love you. Jehovah love you. Yahweh love you. Elohim love you. The Holy Spirit love you. And I love you too. Si no te quisiera, yo no estuviera perdiendo el tiempo aquí con ustedes. I do it because I love you. And I want for you to go to heaven. Not to hell. Dios no te manda to hell. God don't send you or put you in hell. You put yourself in hell for what you believe, for what you do. Cuando tú vienes a Dios, Dios te rescata de ese lugar. Cristo lo dijo. Yo he vencido, yo he ganado, yo tengo la victoria. ¿Sobre qué? Sobre el Hades, hell, y la muerte. Muerte espiritual, muerte física, porque no estás muerto, estás vivo. Por eso dijo Cristo Jesús a los odiosos religiosos cuando les preguntó. Dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dijo, Abraham está vivo. Moisés está vivo. Y todo el que cree en mi Padre Dios están vivos. Ahora, en el nuevo pacto, estamos vivos. Pero en el cielo. Antes estábamos en el seno de Abraham.
Ay, Dios mío, gloria a Dios, cómo me gozo yo, aleluya, thank you Jesus, thank you Jesus. Entonces vamos a seguir adelante para seguir estudiando este capítulo 14, capítulo 14, verso 1 al 7, son 7 versos, ojalá que pueda llenarlo de voladita aquí con el tiempo. Gloria a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, alaben al Padre, alaben al Hijo, alaben al Espíritu Santo. Y las imágenes a la basura. Ok. Y los protestantes, que también se arrepientan, los pastores panzones, dragones, que no más están cobrando el dinero. Arrepiéntete, panzón marranito. Arrepiéntete, panzón marranito. Porque te están engordando para crismes, para los tamales, ¿o qué? Ponte a estudiar la Biblia, marranito, panzón, pastor. Y arrepiéntete y bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Si no, gordito, esa mantequita va a ir derechito al infierno. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Amen. Entonces dice, 14... 1 hasta el 7, principio de la iglesia, la única iglesia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo que parió María. Aconteció, dice, en Iconio, una ciudad, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjate. Creyó una multitud de judíos como de griegos, hombres y mujeres, pecadores, pecadoras, no bebitos, no niños. Un bebito no puede creer en Dios. Un bebito es de Dios. El bebito muere, el niño muere, él va derechito a Dios. Pero hay una religión que los condena. Pero la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo donde está la salvación, y la única que si le es fiel a Cristo Jesús va derechito al cielo, no condena a los bebitos. Cristo lo dijo muy claro, Dios Todopoderoso. Dejar los niños venir a mí, porque de estos niños se compone el reino de mi Padre. Aleluya. Y gracias a Dios por su palabra. Así que tú sigue condenando a tus hijos o tus hijas, tus bebitos, bebitas, y ojalá que te arrepientes, porque si no Dios te va a poner en el infierno por estar creyendo, practicando esa enseñanza diabólica que ni por la mente de él le pasó. Pero tú, siendo guiada por esos espíritus malos, diabólicos de todos tus sacerdotes, juntamente con el Papa Jorge Mario Bergoglio, argentino romano Papa, todos irán al infierno si no se arrepienten de esa enseñanza diabólica. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, verso 2, mas los judíos que no creían, ahí está. ¿Te fijas? Ya de aquí en adelante entra persecución. Ya de aquí en adelante entra Satanás trabajando en contra de la iglesia de Cristo, usando a la gente como hoy en 2017. Usa a la gente para destruir la iglesia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María. El Hijo que parió María. Pero, ¿quién es más poderoso? ¿Los que están en el mundo o el que está con nosotros? Aleluya, aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Entonces dice, verso 2, me repito las primeras palabras que leí. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
Así no está pasando hoy en día. Hoy en día uno al otro se escribe. Sí, sí, sí. No te creas, manito, no te creas, manito. Nosotros somos la Romana Católica, la Iglesia de Dios, la única. Porque empezamos en Roma, porque el Papa nos ha dicho, porque el catecismo es el que nosotros adoramos y glorificamos. No te creas, manito, no te creas de ese pelón, viejillo pelón diezmero, que nomás está pidiendo el diezmo. Sí, yo tengo escritos ahí. Y los guardo para cuando se ofrezca. Sí. Ellos creen que están glorificando a Dios, adorando a Dios haciendo eso. Pero bueno, acuérdense que estos judíos les entró un espíritu malo. Y a estos romanos católicos les entró lo mismo. Sí. Se están oponiendo a las cosas de Dios. Y no saben porque no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia, quizás fueran salvos. Pero mientras tú no lees la Biblia y que Dios mire que tu corazón quiere saber de Dios, pues estás abierto para que entre un espíritu malo en tu vida. Así es como esta gente. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 3 en adelante. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo la iglesia de Cristo, los apóstoles, Pedro y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Entiendes tú la palabra denuedo? Con confianza, con valor, no importa qué digan, que vengan. Acuérdate una cosa. En este tiempo eras muerto rápidamente, porque se compraban las leyes. Hoy en día también hay mucho dinero por ahí. Y el romano es lo que hacía en ese tiempo. En este tiempo, sí. El romano. El romano católico. Se le pagaba. Mandaba soldados y mataba a todos los cristianos. Hoy en día, sí. Hay naciones, hay lugares que están haciendo eso. No más que aquí en esta nación, en Estados Unidos, pues se friegan. Porque aquí está ley, aquí sí hay ley. Y la ley de Dios está aquí. La respetan. Ellos creen que ellos tienen el mismo espíritu malo de más antes. Ellos dicen, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana habla, ustedes se callan. Aquí se hace lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y si no, les va mal. Pues lo siento, chiquitito. Porque me puedes matar y yo seguiré alabando y glorificando y enseñando la doctrina de Cristo. Y yo seguiré hablando de toda tu basura. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo jamás diré que ustedes tienen ni una uña de santidad. Una uña, fíjate, una uña. Yo sé que quieren comprar a gente, como lo hicieron con Fernando Casanova. Ese ni cristiano era, hombre. Y todos los que se han ido con ustedes, estos pentecostalíos que se fueron con ustedes, que son cantantes ahorita, no son salvos. Que no oyes lo que yo te digo, que fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Puedes llevarte a todos los religiosos, pero no son salvos, son iguales que ustedes. ¿Y les va a costar dinero? Sí, les va a costar dinero. Porque por eso ellos se van por dinero. Todos los cantantillos que tienen ahí pentecosteses, sí. Este que se llama micrófono, microondas, algo así, que católico, micropop, es un pentecostés, yo se lo dije el otro día. Sí. Todos los que se fueron del Pentecostés, Bautista, Asambleas de Dios, todos, no son salvos porque están fuera de la salvación de Cristo. Se fueron como dice el dicho, salieron de Guatemala para entrar a Guatapior. Es todo. Cambiaron nomás de que ahora sí van a besarle la mano a a Jorge Mario Bergoglio, lo van a besar y van a besar las imágenes y todo lo que tú quieras. Pues por dinero baila el chango. Sí, eso es lo que hizo Fernando Casanova. Si no, nomás escríbanle, díganle que me escriba. Y el otro, Fran Moreira también. Sí, yo se los digo, ustedes no son salvos bíblicamente. Ustedes son como los romanos.
no son salvos. No importa que seas pentecostés, bautista, asamblea de Dios. No importa. Tienes que ser salvo en la iglesia de Cristo con el plan bíblico que Cristo ordenó o el Espíritu Santo ordenó. Yo sé que no te va a gustar, pero es la verdad. Si tú me mandas un plan bíblico de lo que tú hiciste, dime dónde te perdonó Dios los pecados. Cuando pasaste hasta el frente, cuando levantaste la mano o cuando hiciste la oración con el pastor Panzón, el marranito. ¿Cuándo? ¿Cuándo te perdonó Dios los pecados bíblicamente? ¿Dónde dice la Biblia todo eso que ustedes burradas hacen? Todos los protestantes y los católicos también. ¿Sí? Muy bien. Entonces sigue la palabra de Dios diciendo, gloria a Dios nomás, a Dios. Aquí no hay imágenes. A Dios. Gloria a Dios y a su palabra. Entonces dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Aleluya. ¿Te fijas cómo Dios les concedió señales y prodigios? A ver, ¿cuál de estos religiosos, protestantes, católicos, romanos, el Papa, a ver qué prodigio ha hecho? Nada. Nomás está tragando el mendigo como marrano. ¿Sí? Comiendo caviar, bañándose con las joyas, los diamantes, el oro que tiene ahí. Esto es lo que hace con un cigarrote cubano, te apuesto. Sí, esto es lo que hace. Ustedes le hicieron todo esto. Ustedes no se enojen con él. Él no tiene la culpa, ustedes tienen la culpa. Porque ustedes le llamaron el Santísimo, el ratón ese. De la noche a la mañana, Santísimo. Están tan ignorantes ustedes que no saben que ese nombre nomás es para el Padre Dios, el Hijo Dios, el Espíritu Santo Dios. ¿Y se lo dan a un borracho? Hazme el favor. Bueno, es ignorancia. Entonces dice la palabra de Dios. Verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Como hoy en día. Sí. La gente estaba dividida. Hoy están divididos. Unos con los romanos, otros con los bautistas, los protestantes, las religiones y otros con la iglesia de Cristo. Con los apóstoles. Porque nosotros seguimos las escrituras de los apóstoles, que es de Dios. Entonces dice, 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrarlos. ¿Quiénes son los gobernantes? Bueno, pueden ser los gobernantes judíos, pueden ser los gobernantes romanos, porque en ese tiempo rifaba el imperio romano católico. Eso es. Muchos lo quieren negar, que no son, pues sí son. Que no fue Constantino el que empezó todo eso. Pero lo niegan, pero es ignorancia. El que niega es ignorancia. Ellos tienen que admitir la verdad. Entonces dice, 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrarlos, 6. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, otras ciudades de Liconia y a todas las regiones circunvecinas. Y ahí predicaban el evangelio. ¿Cuál evangelio? ¿El evangelio bautista? ¿El evangelio sabatista? ¿El evangelio testigo de Jehová? ¿El evangelio de Joseph Smith de los mormones? ¿El evangelio de metodista? ¿A cuál evangelio? ¿Católico romano? ¿A cuál evangelio? Cada quien tiene su evangelio. Yo por eso les digo a mis amigos, tu Dios no es mi Dios. Yo les pregunto a mis amigos, a todos les pregunto, los católicos romanos y bautistas y sabatistas, digo yo, ¿el Dios bautista es el mismo Dios católico? ¿Te digas? Muchos dicen que sí. Le digo yo, no seas mentiroso. Digo, no son. El Dios católico es uno.
el Dios católico es otro. Le dije, porque mira, el católico adora a María. O la respeta o le da honor, como tú le quieras decir. Tú no, tú eres bautista, tú no. O tú también adoras como ellos hacen de María. No, ok, entonces no es el mismo Dios. No es la misma doctrina. Ahora, yo les digo, el católico romano respeta y venera al Papa, a Francisco. ¿Tú haces eso? No, ese viejillo para mí no es nada. Entonces, ¿ves? Pero hay gente tan hipócrita que no se dice la verdad. Dile la verdad. Yo por eso les digo, el Dios católico, la doctrina católica, la enseñanza católica no es la misma del bautista. No es el mismo Dios, no es la misma enseñanza, ni doctrina, ni nada de cualquier otra religión. No son iguales. Entonces, ¿por qué dices tú? Tenemos el mismo Dios. Es una gran mentira diabólica, ¿no? Por eso yo les digo, el Dios mío de la Biblia no es tu Dios religioso o protestante o católico romano. Tú tienes que estar en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo está el verdadero Dios y su doctrina. Sí. ¿Qué no dijo Cristo? Cuando le dijo a Pedro, te voy a dar las llaves, etc. Él dijo, sobre esta roca, es Pedro. Bueno, yo no tengo problema con eso. Voy a edificar mi iglesia. Upon this rock. Ya, es Peter, ya. Cefas, ya, Cefas, ya. Yo no tengo problema. A mí Pedro no me salva. Alguien tuvo que empezar. La iglesia de Cristo. Y Cristo escogió a Pedro. Eso no tiene que ver nada. Tiene que haber un líder en la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque Dios lo permite. Moisés era líder, Abraham fue un líder, y Noé fue un líder, y Josué fue un líder, David fue un líder, Samuel era un líder, todos. Eso no es pecado, mientras Dios lo diga y lo apruebe. Pero en la iglesia de Dios, esa es la diferencia. Upon this rock I'm gonna build my church, dijo Cristo. My church. No dijo Peter Church. O arriba de esta roca voy a edificar la iglesia de Pedro. Pero no venció el infierno ni el Hades, ni tiene las llaves de la vida y la muerte. Cristo. No se hagan bola, porque se empiojan. Muy bien. Entonces, yo les digo a todos, tu Dios no es mi Dios. Cuando tú vengas a los pies de Cristo y hagas su doctrina, ese sí es nuestro Dios. Y por eso hay tanta hipocresía y falsedad entre todas las religiones, empezando de la ortodoxa, la romana, de todas, la bautista, de los metodistas. Es un mugrero. Todos dicen que tienen a Dios, pero no dicen a cuál Dios. Muy bien, entonces dice la palabra de Dios para terminar. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrarlos, y habiéndolo sabido, y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio puro, santo y divino. ¿De dónde vino el evangelio puro de Dios? De la boca de Dios. Por eso se llama el evangelio puro de Dios, santo de Dios. ¿Y de dónde, a dónde fue a dar esa palabra que salió de la boca del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso? Al corazón de Pablo, Bernabé, de la iglesia de Cristo. Y empezaron a escribir con el tiempo, el año 60, 70, 80, 40, 10, como tú le quieras. A mí los años no me importa nada de eso. Se podía haber escrito cuando Cristo se fue al cielo, luego. Eso a mí no me importa. Los años conmigo no van. La salvación, la doctrina. ¿Cómo te salvas? Como Dios dice. Muy bien. Ya terminamos con el capítulo 14, verso 1 al 7. Voy a ir a ver a mi señora, a lo mejor ya no quiero un almuercito. Entonces, al ratito vengo y nos echamos otro estudio. Qué rica está la palabra del Señor. Aleluya, aleluya.
Gloria a Dios por su doctrina, por su doctrina, por su doctrina. Y recuerda, el Nuevo Testamento es escrito en hebreo de los judíos, lengua judía, y la Biblia es del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es de los hebreos. Nadie más es el dueño. La iglesia de Cristo es hebrea. Empezaron con hebreos y ahí vamos entrando ya los gentiles. Empezamos con Cornelio, ahí entramos nosotros los gentiles. Y aquí hay más gentiles. Entonces, hay que seguir estudiando la palabra. Pero no te dejes engañar porque hay muchos Jesuses. Sí, Cristo lo dijo. Vendrán en el futuro muchos ¿qué? Muchos Cristos. Que Cristo es Jesús. Entonces, tú tienes que estar sirviéndole al Jesús de la Biblia. Al Jesús que parió María. Al Jesús que abrió la matriz de María, de la parte de María, cuando nació. Ese Jesús es el que salva. Hay muchos Jesús. El Jesús que predicó Pablo, Pedro, el apóstol Juan. Ese Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, la esposa de José. Ese Jesús es el único que salva. Hoy en día, en 2017, hay muchos Jesuses, hay muchos evangelios, pero no salva ni uno de ellos, solamente el Jesús de la Biblia. Dios te cuide, Dios te guarde. I love you, Jesus love you, God love you, the Father love you, the Holy Spirit love you, and the Bible love you. Vamos a ver a la esposa mía para echarnos un buen almuercito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos las gracias a Dios por todo. In the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen.